tiene la amabilidad de haberse acercado hasta nuestro estudio Germán Martínez, diputado nacional, que está por estas latitudes, no está sentado en su banca en el Congreso de la Nación, porque bueno, hoy hubo un evento que tiene que ver justamente con Unión por la Patria, en este caso los candidatos a diputados nacionales, Germán Martínez, Florencia Cariñano, Diego Giuliano y María de los Ángeles Sagnún, bueno, justamente encabezaron un encuentro de trabajo aquí en la ciudad de Santa Fe específicamente. Sabrán ustedes, más allá de que la primera posta electoral para los santafesinos santafesinos y santafesinas fue el pasado domingo. Es una carrera que no se detiene. Recuerden que vamos a votar 4 o 5 veces y justamente la segunda mitad del año iba a estar copado en el calendario por fechas electorales, campañas, obviamente discursos y todo el despliegue que significa eso. Así que aprovechamos que Germán Martínez está por aquí y lo hemos traído hasta aquí. Germán, muchísimas gracias por haber venido y bienvenido. No, gracias a ustedes por recibirme, gracias por la invitación. ¿De qué trató la reunión de trabajo hoy? Bueno, cuando Unión por la Patria cerró sus listas, allá por el 23 de junio, sabíamos que esa campaña que nos iba a llevar a la primaria nacional del 13 de agosto iba a tener dos momentos. Un primer momento donde se iba a solapar con la elección provincial, ¿no? Entonces sabíamos que el primer tiempo iba a ser difícil poder poner en marcha la acción militante y territorial para la elección nacional, porque iban a estar todos pensando en elección a gobernador, a diputados provinciales, senadores por los distintos departamentos, intendentes, concejales, presidentes comunales. Bueno, pasó la elección provincial, la primaria, y en función de eso hoy nos juntamos todos los que integramos la lista de Unión por la Patria para planificar un tramo de campaña corto, 21 días. Desde hoy 21 días, hasta el momento, hasta ese viernes a las 8 de la mañana, dentro de 3 semanas, donde empiece la veda, ¿no? Y en eso, bueno, obviamente tratar de tener una estrategia eficiente de cobertura a lo largo y ancho de toda la provincia de Santa Fe. Vamos a llevar el mensaje Unión por la Patria a cada rincón de la provincia de Santa Fe. Tenemos una muy linda lista que acompaña a Sergio Massa como candidato a presidente, a Agustín Rossi como candidato a vicepresidente. Vos lo mencionabas, y si nosotros somos capaces de desplegar una tarea de recorridas y de militancia que permita que Florencia Cariñano, Diego Giuliano, María de los Ángeles Sagnún y cada compañero y compañera pueda ir a esos lugares, a los distintos lugares. Quizás coincidamos poco en agenda, pero hagamos una cosa muy abarcativa de los territorios. Me parece que es muy importante. De eso estuvimos hablando, mensajes prioritarios, cosas que pueden aparecer en la campaña, la estrategia de fiscalización, bueno, todo lo que implica una tarea organizativa con compañeros y compañeras. ¿Cómo influye el resultado electoral de Santa Fe en esta parte de la campaña? Por más que sea una campaña nacional, digo, bueno, en algún punto siempre se cruzan. A ver, al menos nosotros somos peronistas y los resultados electorales no nos resultan inocuos, ¿no? Y más aún cuando nos expresan de la manera que a nosotros nos hubiera gustado que se exprese el resultado del domingo pasado, ¿no? Pero también esa humanidad que tenemos a la hora de que nos afecten los resultados electorales, también la tenemos a la hora de recomponernos, ¿no? Hoy diríamos que los peronistas y las peronistas tienen mucha resiliencia, ¿no? Capacidad de reposicionarse rápidamente, regenerarse en sus expectativas, y nosotros tenemos que ser el canal para eso. Por eso yo creo que es muy importante la elección nacional, primero porque está quedando cada vez más en claro los modelos de país que están en disputa en la Argentina, y después porque es una excelente herramienta la primaria nacional para que nosotros también podamos rearticular una estrategia que nos permita después volver a la provincial en la elección general, ¿no? Entonces ahí necesitamos del aporte de todas y de todos, de los que integramos la lista, de la fórmula presidente y vice, de los que encabezan la lista ahora resultante ganadora de la elección provincial a gobernador en nuestro espacio. Así que vamos a estar trabajando seguramente con Marcelo Lewandowski, con Silvina Frana, con Omar Perotti, con nosotros precandidatos a gobernadores, con los integrantes de las distintas listas que hoy están ya en una única lista de diputados provinciales que encabeza Omar Perotti, con el movimiento obrero, con las organizaciones sociales. Hay que convocar a todos, ¿no? Y siempre digo que este es un tiempo donde también es cuestión de reafirmar valores, ¿no? ¿Qué es lo que estamos tratando de representar, con aciertos y errores cada uno, ¿no? Y yo creo que Unión por la Patria representa los valores más nobles que tiene la sociedad argentina, ¿no? Lo del trabajo, lo de la producción,
la ciencia y la tecnología aplicada a los procesos productivos, la educación pública, la salud pública, obras de infraestructura que permitan vivir mejor. Bueno, una cantidad de cosas que nosotros tenemos que poner sobre la mesa, hacernos cargo de aquellas cosas que no hemos hecho como corresponden y generar expectativas de que somos capaces de poder solucionar esos problemas que afectan la vida cotidiana de los santafesinos y de las santafesinas, ¿no? ¿Qué agenda parlamentaria impulsa Unión por la Patria teniendo en cuenta las particularidades de la provincia de Santa Fe? Por ejemplo, temas subsidios al transporte, que es algo que afecta todos los meses a los ciudadanos y ciudadanas del Gran Santa Fe, del Gran Rosario, por el costo del boleto, por el sistema de transporte, porque esos subsidios no llegan. Es un tema, pero entiendo que te puedo analizar todo, mirá. La agenda legislativa, particularmente teniendo en cuenta las características de la provincia al día de hoy. Bueno, en primer lugar, nosotros los 88.000 millones de pesos que tiene el Fondo Compensador para el Transporte Urbano de Pasajeros está fijado por una ley del Congreso, que es la ley de presupuesto, ¿no? Eso se proyecta en meses y en función de eso se van haciendo los pagos a distintos sistemas de transporte del interior de la Argentina. Está claro que en un contexto de inflación hay una tensión permanente por esos fondos, principalmente en aquellas ciudades grandes como Santa Fe y como Rosario, que tienen un gran componente de transporte urbano de pasajeros. Nosotros ahí tenemos que seguir mejorando. Diego Giuliano hoy habló con muchos colegas de ustedes, de la prensa de la ciudad de Santa Fe, y le dijo cómo íbamos a trabajar los próximos meses. Eso, por algo, más allá de la atención, hoy estamos con servicio, insisto, no sin dificultades. Pero también tengo la obligación de decir algo. Cuando Macri gobernaba, el fondo compensador era cero. Porque cuando fueron a un pacto fiscal, que lo firmó Miguel Lipchi, lo que hicieron fue sacarle todos los fondos de compensación de subsidios para el transporte urbano del interior. ¿Cuándo empezamos a regenerar el sistema compensador? Con la pandemia, porque como no se podía sostener el sistema de transporte y había cuenta que había pocos pasajeros transportados, tuvimos que recrear el fondo compensador. Y de ahí siempre fue creciendo hasta llegar a los 88.000 millones de pesos que tenemos. ¿Hace falta más? Sí, para este año, y también tendremos que dar la discusión del presupuesto para el año que viene, que independientemente de las elecciones, todos los meses de septiembre tiene que ingresar enviado por el Poder Ejecutivo. Me corro el transporte y te digo otra cosa. Ayer, uno de los, no lo nombro, pero uno de los periódicos de la ciudad de Santa Fe titula sobre los concursos para fiscales federales que se están implementando en la provincia de Santa Fe. Esa es una ley del Congreso. Esa es una ley que impulsamos nosotros, ¿no? Que se llamó el Plan de Fortalecimiento de la Justicia Federal en Santa Fe, que tuvo dos particularidades. Primero, que el proyecto lo generaron diputados y diputadas de distintas fuerzas políticas. Y después, que una vez que les logramos sacar dictamen, hubo un fuerte impulso de nuestro bloque, que tengo la responsabilidad de presidir, para que pueda salir primero diputados rápidamente en el Senado y que el Ministerio Público Fiscal ya esté llamando a eso. Hoy vos abrís uno de los diarios nacionales y te vas a encontrar con el llamado de licitación por 350 millones de pesos para crear un centro de investigación y desarrollo en agroecología en una comuna del sur de Santa Fe, en Máximo Paz. Eso lo puedes hacer, construir ciencia, porque este mismo Congreso sacó una ley de financiamiento plurianual de la ciencia y la tecnología. Hace 15 días, el gobernador de la provincia, en mi ciudad, en la ciudad de Rosario, entregó junto al secretario de Economía del Conocimiento, que depende de Sergio Massa, 340 aportes económicos para alumnos de programación y de software en el marco del programa Argentina Programa. Eso lo puedes hacer porque hay una ley de economía del conocimiento que nosotros impulsamos. Y te podía seguir nombrando de la implementación de la ley Lucio que comenzó esta semana, desde cuestiones vinculadas al desarrollo de inversiones en la industria automotriz y de la fabricación de autopartes. La construcción privada está incentivada con una ley de promoción que nosotros hicimos en el Congreso y realmente hemos tenido una presencia muy proactiva, que obviamente las leyes son de alcance nacional, pero en una provincia tan importante como Santa Fe tiene obviamente una intensidad particular a la hora de aplicarse. En los últimos comicios que tuvimos aquí en la provincia hubo un denominador, no sé si un denominador común, pero un factor bastante clave que fue el voto antipolítica, o denominado de esa manera en virtud del triunfo de personas que no vienen de la actividad partidaria
y que han logrado tener un buen caudal de votos, por lo menos en esta instancia de primarias. Al mismo tiempo hay una gran visibilidad, tiene al menos la oposición en estos momentos, está como, a pesar de sus internas, bastante fortalecido lo que es Juntos por el Cambio. ¿Cómo se empodera Unión por la Patria y qué mensaje le traslada a la ciudadanía cuando hay cierto desencanto con la política? Bueno, en general vos sabés perfectamente que no es fácil sacar conclusiones sobre el no voto, ¿no? Yo me acuerdo, yo era chico, tenía casi 25 años menos que ahora, ¿no? Cuando se dio todo el fenómeno que terminó en el 2001, sí, ¿no? Y que nunca es fácil interpretar el que no va a votar o el que va a votar y vota en blanco o anula su voto, ¿no? Digamos, ¿no? Indudablemente hay un malestar, hay una cantidad de expectativas ciudadanas que no fueron debidamente correspondidas por los poderes del Estado, en particular por los gobiernos en este caso, ¿no? Yo creo que ahí hay varias cosas como para tener en cuenta. Uno, nosotros tenemos que tener una fuerte empatía con cada problema no resuelto en la vida cotidiana de los santafesinos y de las santafesinas. Nosotros no podemos mirar para el costado. Y esto tiene que ver con dos elementos centrales de la vida cotidiana. La economía, el bolsillo, los ingresos, contracara de eso la inflación, si se quiere. Segundo, los aspectos vinculados a seguridad pública. Hoy ustedes amanecieron con una noticia terrible en la ciudad de Santa Fe, noticias que se repiten prácticamente a cotidiano en el lugar donde me toca vivir, en el barrio donde me toca vivir, vivo en Tablada, en la ciudad de Rosario. Entonces digo, cuando uno mira esto, uno se tiene que hacer cargo, y nos hacemos cargo de normativas nacionales, como hemos sacado en la legislatura, y también a través de gestiones ante nuestros gobiernos. Primer elemento, que hay un puente de representación entre el ciudadano y el dirigente político o el que aspira a hacer una tarea de representación, que parte de escuchar, de empatizar y de hacerse cargo. Primer elemento. Y no hay tutía en eso, no podemos tener excusas, digamos. Es un primer. Después vos le podrás dar contexto a los problemas que tienen. ¿Vamos a hablar de inflación? Podemos hablar de inflación. Nosotros te podemos hablar de los 45.000 millones de dólares de deuda que nos dejó Macri, de la pandemia, de la guerra y de la sequía. Ahora, todo eso es un contexto que después se ve en el bolsillo de todos los días, digamos, ¿no? Y ahí es donde hay que tener respuesta. Y ahí es donde Sergio Massa, como ministro de Economía, no tanto como candidato a presidente de la Nación, está haciendo lo imposible para que podamos robustecer la reserva del Banco Central, swap con China, acuerdo con los BRICS, ahora la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, de manera que nosotros podamos tener mayor reserva, menor vulnerabilidad a los movimientos del tipo de cambio de corte especulativo que se generan en la Argentina, digamos, ¿no? Y que ustedes saben perfectamente que tienen un correlato en determinados precios y eso se sienta en el bolsillo. Cuando más fuerte estemos en la cuestión económica, más sencillo va a ser ordenar la vida cotidiana. Ahora, ¿eso es de un día para el otro? No, venimos marcando un descenso de la inflación, no alcanza, todavía está en valores altos, hay que trabajar. Ahora, eso es lo que estamos haciendo nosotros, pero también tenemos que decir, ¿qué pasa del otro lado? ¿Cómo pretenden resolver estos problemas los dirigentes de la oposición en Argentina? ¿El otro lado solamente político o también privado, Germán? Bueno, si querés ahora hablamos de lo privado, pero primero déjame hacer un análisis político, mientras que nosotros estamos haciendo esto. Del otro lado te dicen que hay que unificar el tipo de cambio, sí, que hay que, ellos le llaman liberar el cepo, o sea, todo tipo de restricción a los movimientos de capitales y a la adquisición de moneda extranjera. Y eso termina sí o sí en una devaluación que la vienen diciendo y lo único que vienen discutiendo es de cuánto va a ser esa devaluación. Ahora, si yo devalúo bruscamente, ustedes saben que eso va inmediatamente a inflación y a precio. Y cuando va a inflación y a precio, va en el aumento de pobreza e indigencia. Entonces, ¿cómo puede ser? Nos dicen la oposición que quieren bajar la inflación y que quieren bajar la pobreza, pero en realidad lo primero que van a hacer es devaluar, que va a generar más inflación y más pobreza. Estas cosas las tenemos que poner nosotros en discusión con argumentos, sin enojarnos, con fundamentos, tratando de persuadir a los santafesinos y a las santafesinas, porque lo que tiene que quedar claro es que el camino que nosotros estamos intentando hacer es complejo, pero es el que hay que hacer, porque tenemos que bajar la inflación afectando lo menos posible, o no afectando la actividad económica y menos al empleo. Entonces, eso que son dos elementos centrales que hemos recuperado, porque tenemos más empleo que en diciembre del 2019, ¿no? Y tenemos más actividad económica que en diciembre del 2019. Esas dos cosas hay que cuidarlas y hay que mejorar lo otro.
Obviamente el compromiso del sector privado, yo creo que eso es clave. Y nosotros estamos haciendo, no exento de dificultades, el intento de articular esas cosas. Cada vez que Sergio Massa plantea la cuestión de los precios cuidados, está pensando en eso. Y los actores económicos con los que hay que llevar adelante la acción de gobierno son los que son. Y uno tiene que tratar de negociar y de orientar y de castigar inclusive cuando no se cumplen determinadas cosas. Nadie, como esta gestión de la Secretaría de Comercio, estableció tantas multas a aquellos que han incumplido determinados aspectos vinculados al comercio. Bueno, bienvenido sea en la medida que ayude a disciplinar la conducta de los actores económicos. Pero nosotros tenemos que trabajar con ellos y con los trabajadores para que esto sea posible de concretar, ¿no? Una consulta más política y tiene que ver con la interna del justicialismo a nivel nacional. Sí. Se ha venido discutiendo. Finalmente, Massa es el candidato del oficialismo dentro del PJ, pero también está la otra lista encabezada por Juan Grabois. ¿Qué lectura se hace? Bueno, acordate en qué situación estábamos 2 días antes del cierre de lista, ¿no? Teníamos 5 candidatos a presidente, digamos, ¿no? Entonces me parece que el proceso de síntesis que demostró el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, es muy importante. En general, fíjate que suele ser al revés. Cuando más cerca el cierre de lista está, las distancias internas en los espacios políticos se extreman. Nosotros hicimos exactamente lo contrario. 30 horas antes del cierre de lista, logramos al máximo nivel de síntesis posible, que fue la candidatura de Sergio Massa y de Agustín Rossi, que yo respeto a cada compañero y compañera que se presenta por otra opción, pero me parece que es la que define más claramente el perfil, las características, el proyecto de Unión por la Patria. ¿Qué hay que hacer? Atravesar estas primarias con el menor nivel de dramatismo posible en eso, respetando a cada compañero y compañera, sabiendo que uno ganará y otro perderá, que el que gana tiene que después generar las condiciones de amplitud para que el otro se sume, y que nunca hay que poner barrera de comunicación en las primarias que después no puedas derribar en la general. Entonces hay que trabajar colectivamente para eso. Cualquiera tiene claro hoy en Unión por la Patria que el todo es mucho más que cualquiera de las partes. Esta es una elección colectiva. Necesitamos a todos y a todas políticamente, pero además eso es lo que te permite hablar con la ciudadanía, porque si no terminamos hablando exclusivamente de cuestiones de dirigencia política sin tener la capacidad de meternos en la vida cotidiana de la gente, que es lo que termina en definitiva orientando el voto a la hora de ir a la elección. Sergio Massa y Agustín Rossi serán capaces de reunir las voces tan divergentes del justicialismo que se han expresado por lo menos en los últimos 2 años. Sin dudas. La Cámpora se retiró de la jefatura del bloque de diputados en el Congreso, hubo una discusión interna hecha pública, manifiestamente explícita, digo. ¿Se va a poder esa coalición tener una buena convivencia? Sí, y sin dudas. Y te digo algo más. Yo nunca negué las distintas miradas internas que tuvimos, inclusive en el bloque parlamentario que me toca presidir, respecto a temas gruesos, ¿no? A temas importantes. Ahora fíjate, nosotros el 10 de diciembre del 2021 éramos 118 diputados y diputadas en el bloque y hoy somos 118 diputados y diputadas. ¿Por qué? Porque hemos hecho un esfuerzo para que independientemente o más allá o a partir de la distinta mirada interna podamos construir un conjunto que es más grande que cualquiera de nosotros por separado. Y eso es lo que van a hacer Sergio Massa y Agustín Rossi. Con trayectorias distintas, a veces muy cercanas. La semana pasada Cristina estuvo con Sergio Massa por los 15 años de Aerolíneas Argentinas, ¿no? En ese momento Sergio Massa era el jefe de gabinete de Cristina. En ese momento Agustín Rossi era el presidente de bloque de la Cámara de Diputados, ¿no? Fíjate cómo te reencontrás 15 años después en otro rol. A veces de cercanía, a veces de distancia, como nos pasó. Nosotros tuvimos un camino de distancia con Sergio entre el 2013 y el 2019. Pero me parece que lo que generó, en primer lugar, el Frente de Todos, y ahora genera Unión por la Patria, es la claridad, insisto, de los valores que están detrás de nuestra propuesta política. Y yo estoy convencido que Sergio, Agustín, todos nosotros, Alberto, Cristina, el movimiento obrero, las organizaciones sociales, los gobernadores, los intendentes y presidentes comunales, en nuestro caso, vamos a trabajar para eso, porque tenemos claro que lo colectivo es más importante y porque lo que está en juego en la Argentina
es mucho más que una elección más. Es una disputa de modelos muy distintos, donde nosotros tenemos nuestra fórmula y nuestro modelo, y donde del otro lado Larreta, Bullrich y Milei en algún lugar expresan un único modelo de país que es para una Argentina de muy poquitos. Germán, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación.